Hola, sé bienvenido a este tu canal, Un Café entre Hermanos. Hoy daremos continuidad al tema El sistema económico de Dios. Esta será la cuarta parte, ya que hemos estado seccionándolo para tener una mayor claridad y comprensión de todo este asunto. Recapitulemos. Hemos visto que Dios pide que se le destine o se le dé una parte de lo mucho que nos ha dado. Hemos mirado también cómo esta parte no se le puede entregar físicamente al Dios Todopoderoso, sino que se tiene que poner en manos de los que ministran las cosas de Dios. En el verso 3 o en la sección 3 miramos cómo Dios establece 4 conductos para que podamos entregar lo que se destina para Dios. Conducto número 1 es la primicia, conducto número 2 es los diezmos, conducto número 3 es la ofrenda, conducto número 4 es limosnas. En esta ocasión vamos a mirar lo que es el conducto número 2, ya que en el video anterior vimos el conducto número 1. El conducto número 2 es diezmos. Quiero decirte que la Biblia nos menciona que hay 2 diezmos. Esto es importante tener en claro, porque la mayor parte de los cristianos solo hablan de un diezmo, pero hay 2. Y cada uno de ellos tiene una función diferente. Por ello, tenemos que estar enterados. Hermano mío, cuando Dios estableció el culto o levantaron el tabernáculo, Dios tomó de la tribu de Leví para que fueran sus ministros. La tribu de Leví, Leví, el hijo de Israel, tuvo solamente 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Y es de la tribu de, o del hijo de Coat, descendiente de Leví, que nace Amram. Amram es el padre de Aarón y de Moisés y de María. Esto lo puedes corroborar, hermano mío, en el libro de Éxodo capítulo 6, del verso 16 al verso 20. También todos sabemos que Dios escogió a Aarón y a sus hijos para que fueran los sacerdotes, la familia sacerdotal. Y desde ese tiempo se les llamó a sus descendientes los sacerdotes, aunque son descendientes de Leví. En la Biblia, en lugar de llamarlos levitas, les llamaban sacerdotes porque su trabajo era ministrar las cosas de Dios. El resto de los descendientes de Leví, el resto de los que no eran hijos de Amram, es decir, Gersón, Coat y Merari, los demás hijos de ellos, con la excepción de Amram, todos conforman lo que se conoce como la tribu de Leví. Y ellos tienen un trabajo que hacer. Dice allá el libro de Números, capítulo 3, verso 5, que y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote de Aarón para que le sirva y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden los utensilios del tabernáculo de reunión y todos los encargados a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y le darás los levitas a Aarón y a sus hijos y les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Quiero aclararte, cuando dice dados no quiere decir te los regalo, no, se los presentó para que fueran compañeros de trabajo dentro de lo que es el tabernáculo. Hermano mío, los descendientes de Aarón, cuando se mueve el tabernáculo en el desierto, la casta sacerdotal se encargaban
de envolver los artículos que estaban en el santuario. Antes de desarmarlo, hermano mío, iban y envolvían con las cortinas del tabernáculo, no las cortinas del perímetro del tabernáculo, sino las cortinas del tabernáculo, envolvían el altar del sacrificio, es decir, el altar de bronce, donde se ofrecía sacrificio mañana y tarde. Posteriormente, con la cortina de enfrente para entrar al lugar santo, envolvían lo que es el candelero y el altar de oro donde ofrecían el incienso. Y con la cortina intermedia que separaba el santo del santísimo, se envolvía el arca del testimonio con todos los querubines. Una vez empaquetado, se dejaba en ese lugar y entonces entraban en acción el resto de los levitas. Comenzaban de afuera hacia adentro a desmantelar el perímetro y envolver cada uno de sus enseres, recoger estas columnas y toda y cada una de esas cosas. Todo lo subían en carretas para llevarlo. Los sacerdotes, cuando se movía el tabernáculo, los sacerdotes en sus hombros se llevaban el lugar santísimo, el arca, y se llevaban el candelabro, y se llevaban el altar de incienso, y se llevaban el altar de bronce. Los 5 artículos y la mesa de los panes de propiciación, los 5 artículos que conformaban el accionar en el tabernáculo, lo trasladaban los sacerdotes. Así que, hermano, los levitas se encargaban de todo lo demás. Así que era un trabajo agobiante. Para ello se les ministró o se les turnó a los sacerdotes, los levitas como trabajadores. Muy bien, pero hermano mío, todos son seres humanos y todos comen y beben. Así que había que sustentarlos para que una vez que llegaren a la nación de Canaán y la poseyeren, las cosas funcionaran. ¿De qué vivirían los sacerdotes? ¿Cómo obtendrían su sustento? Esto es importante porque hoy en día muchos ministros, muchos pastores se identifican con el personaje del sumo sacerdote y exigen porciones a sus feligreses que no corresponde al sacerdote. Vayamos por partes. En el libro de Números, capítulo 18, vamos a encontrar cómo Dios le establece el sustento a la casta sacerdotal, es decir, a los descendientes de Aarón. En el capítulo 18 de Números, verso 1, dice así: y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Dios, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio
en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministráis. Yo os he dado en don de servicio de vuestro sacerdote, de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, serán cosas muy santas para ti y para tus hijos. En el santuario las comerás, todo varón comerá de ellas, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijos, hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Y todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo, porque pero harás que se redime el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos conforme al ciclo de santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás las grosuras de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha serán tuyas. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tus descendientes contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Como ves, en todo lo que hemos leído, no se menciona el diezmo para nada. Los sacerdotes no recibían el diezmo del pueblo. Ese es un error que hasta el día de hoy venimos arrastrando los cristianos. Pensamos que los diezmos iban y quedaban en manos de los sacerdotes. No. ¿En manos de quién se entregaban los diezmos? Esto es importante. Esto es trascendental para aplicarse hoy en día. Veamos quién recibía el diezmo. El mismo libro de Números, capítulo 18, en el siguiente verso, 21, ahí se menciona el diezmo. Dice así: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Fíjate, hermano, a todos los hijos de Leví. Dirás, pero Aarón y sus hijos son descendientes de Leví. No, ya miramos que son descendientes de Leví, pero se les conoce como los sacerdotes y su trabajo es especial. El resto de los descendientes de Leví
son a los que se ubican como los levitas. Y es a ellos a quienes se les corresponde el diezmo de toda la nación de Israel. Veamos el verso 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, porque no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, dentro de los hijos de Israel no poseerás heredad. Así que mi hermano, y luego dice el siguiente verso, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel el diezmo que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Fíjate, los levitas, no los sacerdotes, los levitas recibirían el diezmo de Israel. Y una vez que se recibía el diezmo, se tomaba el diezmo de los diezmos y se entregaba, dice el verso 26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ofrenda mecida a Jehová. Es una ofrenda que no se quema, sino es levantarla y es moverla en las direcciones, arriba, abajo, al frente, hacia atrás, derecha, izquierda, haciendo un señalamiento en todas las posiciones del individuo. Los levitas tomarían del diezmo, porque déjame decirte, había un personaje o personal levita que recibía los diezmos. Y una vez que todos entregaban su diezmo, porque el tiempo de las cosechas lo entregaban, tomaban de aquel diezmo la 10ª parte y lo ofrecían como una ofrenda mecida a Dios, no por pecado, sino gratitud por lo recibido. Y ese diezmo se llevaba para los sacerdotes, ofrenda mecida. Acuérdate que toda la ofrenda mecida, todas las ofrendas pertenecen al sacerdote, se turnaban al sacerdote. Así que los levitas tomaban el diezmo y del diezmo de Israel llevaba su diezmo. Los levitas tomaban ese diezmo y de ese diezmo extraían un diezmo para los sacerdotes. ¿Claros? ¿Entendemos? Dice, el verso 27, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ello ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis el pecado de ellos cuando habéis ofrecido lo mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Qué te pareció? Aquí cambia todo el panorama. Estos son los pequeños detalles finos que pasamos por alto como cristianos.
y se arman las trifulcas. Muchos, al no entenderlo, prefieren no mencionar el diezmo porque luego dicen si lo mencionamos, tenemos que llevar el diezmo a la iglesia donde vamos o a la congregación donde reunimos y al último termina siendo millonario el pastor. Es que está mal el enfoque, hermano. Eso nos pasa por ignorantes de las verdades escritas de Dios, porque no estudiamos nada. Nos vamos al culto y nos la llevamos cantando, palmeando, orando y gritando, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero somos perezosos. Acuérdate lo que dijo Oseas, el pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Qué pasa si Israel no entregaba el diezmo a los levitas? Es obvio, los levitas no tendrían para sustentarse a sí mismos y a sus familias. Y los sacerdotes, por ende, no recibirían nada. ¿Acaso las ofrendas que llevaré lo del pueblo para el altar? En el libro de Nehemías, hermano mío, ya lo hemos visto en las partes anteriores, pero una vez más vamos a checarlo. Hay porciones que se tienen que repetir varias veces porque todas están entrelazadas y nos enseñan muchas cosas. Nehemías capítulo 13, hermano mío, Nehemías 13, en el verso 10. Esto ocurrió cuando regresaron de Babilonia. Acuérdate que Salomón construyó el templo y por muchos años estuvo en función, pero luego vino a debacle, hubo muchas situaciones que en castigo Dios mandó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y se llevó cautivo a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, que se conoció como los judíos, cautivos a Babilonia. Años atrás, el rey de Asiria se había llevado a las otras 10 tribus que se conocía como Israel. Acuérdate que hubo un tiempo en que Israel se dividió en dos partes. Israel del norte, 10 tribus, Israel del sur, 2 tribus. Al norte le llamaban Israel, al sur le llamaban Judá, porque Judá era mayor membresía de la tribu y se integró Efraín, la tribu de Benjamín, con él, y se les llamó judíos o descendientes de Judá. Estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Cuando salieron de ahí construyeron el segundo templo y lo dedicaron y comenzó todo a funcionar. Pero al poco tiempo el profeta Nehemías fue a visitarlos y se encontró detalles como esto. Nehemías 13, verso 10. Dice, encontré asimismo que la porción para los levitas no les había sido dada y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Y entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Mira cómo de repente el pueblo dijo, ya no llevo diezmos, ya no voy a llevar nada. Ya no hubo nadie del templo. Los levitas, acuérdate que cuando se construyó el templo, David dijo, como ya no van a tener que andar cargando para aquí, para allá todos los utensilios, vamos a darles trabajos diversos. Hubo quienes tenían que traer agua al templo hasta que canalizaron un conducto de agua. Tenían que traer leña para el sacrificio, eso que ni que.
eso tiene que ser entendido. No había gas, era a leña todo. Y hermano mío, David dio forma a lo que se conoce hoy en día como el grupo de alabanza. Hubo levitas que servían de cantores, hubo levitas que tocaban instrumentos, hubo levitas que hacían las guardias de custodiar el lugar del tabernáculo, el lugar santo, santísimo, toda la área, todo el templo, no porque se metieran los ladrones, no podían entrar los ladrones, Dios los fulminaba, pero era una señal de respeto a la que representaba lo que había dentro del lugar. Pero todos ellos comían y la porción se les destinaba. Cuando se levantó el segundo templo, se volvió a instalar todo, pero luego el pueblo dejó de dar aquello. Aquí cabe mencionarte, yo te recomiendo, hermano mío, yo te recomiendo e insisto, lee, después de ver este video, lee o ponle pausa y lee el libro de Ageo y el libro de Malaquías. Aquí es donde cabe todo eso. Aquí es donde viene el reclamo que Dios hace al pueblo. Sí, tenemos que ver. Mira, en el libro de Ageo hay una queja de Dios que dice, ustedes preguntan, sembramos mucho, recogemos poco. ¿Qué pasa? O sea, empezaron a tener problemas. No te lo voy a decir, te lo voy a dejar de tarea para que así toques tu Biblia y la busques. Cuando no tenemos conocimiento de estas cosas, se cumple lo que está escrito en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, que nos dice así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando no hay conocimiento, hay anarquía. Cada quien jala para su lado, cada quien le pone color que quiere y hace lo que quiere. Pero esta parte del primer diezmo pertenece a los que ministran en el templo. Hermano, haciendo un comparativo al día de hoy, ¿quiénes representarían a los sacerdotes y quiénes representarían a los levitas? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo entiendes? Bien. Cuando se hace un lugar de reunión hoy en día, llamada congregación, iglesia, sinagoga, como quieras llamarle, no sé cómo le llames, el lugar donde te reúnes no funciona solo. Se compra, se renta, no sé, tienes que construirlo y en ese lugar se requiere de personal para que todo funcione. Se ocupa quien haga el aseo, se ocupa quien dé mantenimiento al edificio, se ocupa quienes conformen el grupo de alabanza, se ocupa quienes conformen el equipo de maestros de enseñanzas, se ocupan muchos, ocupas una secretaria, ocupan muchísimas cosas y se ocupa un pastor o un cuerpo ministerial que se encarguen de trazar la palabra. De acuerdo a la capacidad o a la necesidad que se tiene en cada congregación, es la forma en que se hace esto. Bien, antes de entrar al segundo diezmo, te diré que en la última parte del sistema económico de Dios haré una disertación de lo que es hoy en día la iglesia en relación a ese sistema económico de Dios.
Pero volvamos al tema. Ya vimos que con el diezmo, el primer diezmo que se cortaba a lo que se producía era para los levitas, para que se dedicaran al trabajo del recinto del templo o del tabernáculo, dando los levitas a su vez un diezmo a los sacerdotes. Pero yo te hablé de un segundo diezmo, de un segundo diezmo. ¿Cómo que hay un segundo diezmo? Hermano, vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 12, y vamos a encontrar un dato que a la ligera lo pasamos por alto y no lo discernimos. Deuteronomio 12, verso 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestra mano en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como lo que hacemos nosotros aquí ahora, a cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis al Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová que vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Cuídate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vinieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas las poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, y como la de la gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis. Ni comeréis en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni la ofrenda voluntaria, ni las ofrendas elevadas de tu mano, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habitare en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tu mano. Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. Dirás, es lo mismo. No, espérate. Hemos mirado que se cortaba el diezmo y se entregaba a los levitas. El israelita común no podía usar nada de ese diezmo porque era consagrado a Jehová. Y ninguno que no conformare la tribu de Leví podía comer. Cuando aquí dice que te comerás tus diezmos, habla que de este diezmo participas tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita de tu pueblo.
¿Cómo era esto? Ok, vamos a ir por partes. Necesitamos clarificarlo muy bien, porque entonces tendríamos problemas. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Deuteronomio 14, verso 22, dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el diezmo por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sida o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desamparás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que habitaren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieres. Expliquemos. Después de hacer el primer corte del diezmo, que pertenece intocablemente a los levitas, cada israelita tomaba un segundo diezmo. Sí, 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 un segundo diezmo. E iba al templo de Jerusalén y se presentaba ante el sacerdote y llevaba ofrenda de gratitud. En algunos videos más adelante, en algunos temas, miraremos los temas de todo lo que se presenta en el altar, el tipo de sacrificio. Entre ellos hay uno que se llama sacrificio de gratitud. Es decir, yo ofrendo o yo traigo este sacrificio delante de Jehová nuestro Dios como gratitud por lo que Él hace conmigo. Este tipo de sacrificio, hermano mío, la Biblia enseña que hasta los extranjeros, los que no profesaban la fe israelita, podían enviar, sabían de la existencia de Dios y podían enviar una ofrenda. No la podían ellos llevar y presentar, la enviaban por conducto de un israelita. Hay testimonio, hermano mío, que los reyes, sobre todo después en el segundo templo, hubo, no sé si los que ayudaron a levantar el segundo templo, dijo, y toma de mi porción o de mi propiedad y ofrece sacrificios a tu Dios por mí. No eran creyentes, pero temían a ese Dios de Israel. Así que como israelita tú tomabas un segundo diezmo y te ibas a Jerusalén. Tú, obviamente tu mujer, tu hijo, tu hija, es decir, todos los integrantes de tu familia, tu siervo, tu sierva, forman parte de familia. No porque fueran trabajadores eran considerados menos, porque al esfuerzo de ellos Dios dio la bendición para que produjere la propiedad del israelita. Es como dijo, la ley dice, no le pongas bozal al buey cuando trilla. Si no fuere por el esfuerzo del buey, no habría alimento en el campo, no se cultivaría, aunque el buey es propiedad de un hombre, lo mismo que el terreno, pero es gracias al esfuerzo del rey. Así que el siervo y la sierva también forman parte de esto.
Y al formar parte de la producción y bendición del israelita, Dios le dice al propietario del terreno o al israelita, hazlos partícipe y que coman y beban y disfrutan de lo que trabajaron. Es donde se cumple el proverbio del no le pongas el bozal al buey. Tiene derecho a comer de lo que está trabajando. Dice, y también te llevarás a levita de tu pueblo y se irán todos a Jerusalén. Si estás cortito, te llevas tus animales, te llevas todas tus cosas, te presentas ante el sacerdote, ofreces tu sacrificio de paz o de gratitud y todo lo que llevas, ofreces la parte proporcional al altar y lo demás afuera del templo, afuera del recinto o afuera del templo, había una explanada donde podías poner tu tienda y consumías, te deleitabas delante de Dios comiendo y bebiendo lo que se cosechó. Quiero aclarar esto. A veces cuando se menciona comer y beber piensa que es una francachela porque se llevaban vino, mozos, se ponían hasta las chanclas. No, 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 no. Disfrutaban un convivio, no solo de alimento físico, sino que también obtenían alimento espiritual. Dirás, ¿cómo? Hermano mío, al estar cerca del templo podían mirar cómo se llevaba a cabo aquellas cosas, podían mirar cómo la gente cumplía el mandamiento al llevar sus ofrendas, sus sacrificios a la puerta del tabernáculo, a la puerta del templo, donde el sacerdote las recibía. Y también a los costados del templo había unos atrios donde los sabios, en este caso los sacerdotes o el concilio de los 70, disertaban temas bíblicos. Dirán, no, no, ¿cómo no? ¿Te acuerdas cuando Jesús era un muchachito y se les perdió? ¿Dónde lo hallaron? ¿Dónde lo encontraron? En el templo, donde estaba la reunión de sabios y estaban tocando temas bíblicos y ahí participaba Jesús. Imagínate el deleite de a un israelita temeroso de Dios estar oyendo las voces, los pensamientos, las enseñanzas de los sabios. Mínimo duraban una semana en ese lugar. Llevaban lo suficiente y una vez terminado aquella semana, regresaban a su lugar de origen y comenzaban de nuevo. Así se tenía que hacer. Ahora bien, quiero enseñarte esto que aquí acabamos de leer, pero hermano, vuelvo a insistir, lo pasamos por alto. Yo no sé por qué le tienen tanta resistencia a aprender los cristianos cosas del Antiguo Testamento. Piensan que está obsoleto. No, no, hermano, tienes que saber de dónde viene todo esto. Dice el verso 28 del capítulo 14 de Deuteronomio, al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. No se refiere, bueno, voy a empezar. En Israel los ciclos son por 7. 7 días de la semana. Se cultivaba por 7 años. 6 se trabajaba la tierra, el número 7 se dejaba en descanso. Y este segundo diezmo, el primer año y el segundo año de la cuenta, se tomaba el diezmo y se iba a Jerusalén a comer y beber ese segundo diezmo junto con todo lo que te dije. Pero el tercer año no iban los israelitas, se quedaban en sus tierras y llevaban ese diezmo correspondiente, el segundo diezmo, lo juntaban y lo llevaban al núcleo de la población, es decir,
Si vivían en un rancho solo lo llevaban a la cabecera municipal, si vivían en un poblado lo llevaban a la plaza principal, o sea, a la base del núcleo, vamos, para que me entiendas, a la cabecera municipal, y allí había una troje, un almacén que estaba a cargo de gente de muy buen testimonio y depositabas ese segundo diezmo en ese lugar. ¿Para qué? El verso 29 nos dice, del Deuteronomios 14, 29, dice, ¿para qué se usaba? Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga toda obra de tus manos hicieren. Fíjate cómo Dios tiene contemplado todas las cosas del ser humano. Recuerda que el levita que está en las poblaciones son mayores de 50 años, que ya no están en el templo ministrando, ya están jubilados, pero los usan como maestros de Biblia y aún como maestros escolares, porque en Israel, en aquel tiempo, era el lugar, le llamaban, ay, no recuerdo en hebreo cómo se le llamaba, pero era casa de estudio. Se les llamaba casa de estudio y estaba a su cargo un levita que les enseñaba a leer, a escribir algunas materias como álgebra o matemáticas, algo así, y les enseñaban Torah, o sea, Biblia. No nomás a leer la Biblia, que aprende los libros, no, no, doctrina. Estos hombres estaban en los poblados y tenían que comer. Por eso, de lo que les daban del diezmo que se llevaba al templo, porque también ellos tenían que alcanzar de ese diezmo que se reunía en el servicio del templo, también a ellos se les repartía, pero era muy poco porque ya son muchos. Así que con lo que tú como propietario de la tierra, tú como un israelita, también te lo llevabas y comía y bebía de lo tuyo. Y posteriormente, cada 3 años, se ponía en esa troje lo que tú llevabas. Y hermano, no solamente era un solo israelita, eran todos los israelitas del municipio, allí los ponían en ese lugar. Así que se juntaba un segundo diezmo muy voluminoso que funcionaba 3 años. Sí, por decirlo así, lo dejaban el tercer año y les duraba cuarto, quinto, y en el sexto año volvían a depositar ese segundo diezmo para que el levita, cuando ya no tuviera sustento en su hogar, iba y el encargado le daba el sustento. Cuando llegaba algún extranjero, dirás, deberían llevar dinero, sí, pero había muchos que llegaban a la tierra de Israel, eran extranjeros y se quedaban como indigentes por las razones que sean, y en lugar de andar pidiendo casa por casa, iban a ese lugar y les daban el sustento. Cuando el huérfano no podía valerse por sí mismo, iba a ese lugar y le daban el sustento. Cuando la viuda iba y le daban el sustento. Dirás, espérate, pero la viuda quedó de heredera del marido. No, no es así. En Israel las reglas, las leyes eran muy diferentes a las de hoy en día. En aquel tiempo, la viuda a veces quedaba en la miseria, quedaba como indigente y como no podía encontrar marido tan fácilmente para que le sostuviera,
o no podía regresar a la casa paterna porque ya no tenía, mendigaba, andaba en las calles, era un indigente e iba a ese lugar y de ahí tomaban el sustento. Fíjate lo que dice, y comerán y serán saciados. No nada más un taquito, es lo necesario para que coma, ya sea todo el día si iba todos los días, o toda una semana si iba cada semana, o todo el mes si iba cada mes. Ah, ¿qué pasó, hermano? ¿Verdad que ya nos cambia el panorama? Ya, como que, no lo sé, varón, no lo sé, mi hermana. Como que siento como que ya le vamos tomando sabor a este camino de vivir bajo la regla divina. ¿Ves cómo Dios tiene cuidado de todo? ¿Qué no dijo Jesús? Que los lirios del campo no hilan, las aves del campo no cultivan, pero ellas comen. Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más un ser humano? Oh, mi hermano, qué cosas tan, pero tan maravillosas. Así se usaba el segundo diezmo. Volvemos al punto, 7 años, el año 3 y el año 6, el segundo diezmo quedaba bajo el control de esa bodega donde se daba el sustento a esta clase de necesitados. El séptimo año era año de reposo, no cultivabas la tierra. En Israel se tumbaban los separaciones, vamos a llamarle los linderos de las parcelas. Había quienes ponían troncos, había quienes ponían muritos de piedra, iban y los derribaban para que pudieran pasar de una parcela a otra las personas, los animales, porque todo lo que quedaba allí, hermano mío, en el séptimo año, pertenecía a Dios para alimentar su creación. Así que vayamos a Levítico capítulo 25. Levítico 25, verso 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra, en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo, y a tu animal y a las bestias que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ellas para comer. Hermano, en el séptimo año no se cultivaba, pero la tierra producía de por sí mismo. De todo lo que había y no podías cosechar y guardar. Ibas, cortabas y lo usabas para ti. Los árboles frutales, ibas y cortabas la fruta para consumirla, no para guardarla. Las uvas no las hacías vino, las cortabas y te las comías. Comías tú, tu hijo, tu siervo, tu vecino, el extranjero, el pobre, el necesitado, tus animales y los animales salvajes. Era tierra para todos, era el año de la libertad, nadie poseía el cultivo, era propiedad de Dios y Dios alimentaba toda su creación con ello. ¿Sorprendido? Sí, yo lo estoy sorprendido y mucho me sorprendo, porque a mi Dios no le faltó nada, nada. Ay, hermano, para cerrar esto te diré, lee
el libro de Ageo. Y luego, como cierre de esto, quiero leerte estos versos que se encuentran en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dijo Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, hermana, ¿aún no lo entiendes? Mira que a final de cuentas, el beneficiado es el que da. El ganón de la película no es Dios, no es el sacerdote, no es el levita, eres tú. Conozco yo a muchos creyentes que viven al día, viven lamentándose. Ay, no me alcanza, no tengo dinero, no tengo para darle de comer a mis hijos. Todos desorganizados, pero no dan nada en retribución y gratitud a Dios. Entonces, este es el conducto de los diezmos. Así que mi hermano, aguas, consulta tu corazón. ¿Y sabes qué? Dios te lanza un reto. Dice, probadme, probadme. Dice, ponme a prueba. Si tú das tus diezmos, yo voy a darte bendición y lo vas a notar. No, no, yo no te estoy convenciendo para que lleves y no, no, no. Mira, yo no pertenezco a ningún grupo. Yo no voy a ninguna congregación. Sin embargo, observo este mandamiento. Más adelante te diré cómo. En esta ocasión, aquí dejamos la enseñanza. Nos faltan dos conductos más, ofrendas y limosnas, que son maravillosos también. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, Dios vela por ti.